gracias por continuar con nosotros. Esta es nuestra última sesión en donde María y yo vamos a comentar y analizar los titulares más importantes en Estados Unidos de esta semana. Pero antes de comenzar este análisis, quería recordarle que si no se han suscrito al canal, que por favor se suscriban, le hagan un clic a la campanita para que reciban las notificaciones del contenido que estamos nosotros sacando a través de este canal. Bueno, esta semana vimos cómo en Estados Unidos el Partido Demócrata, algunos miembros de este partido y algunos miembros poderosos, como el presidente de la Cámara de Representantes, como el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pusieron, o sea, trajeron una legislación en la cual querían o están pensando o quieren ampliar la cantidad de jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos, que hasta ahora tiene 9 miembros, y quieren llevarla a 13 miembros, algo que ha preocupado, María, a todo el país, porque en realidad es un movimiento que se ha visto en países de lineamiento socialista, en el cual se quiere mantener un control del poder judicial absoluto, lo cual sería un problema muy grande para Estados Unidos. No sé si tú lo ves de esa manera, si también fue una preocupación dentro del mismo tema legal el que tú manejas, de que el Partido Demócrata ahora esté buscando la manera de cambiar cómo está la nomenclatura de la Corte, algo que habían dicho que no, después dijeron que sí, y ahora obviamente lo están tratando de hacer. Sí, definitivamente yo creo que esto representa una amenaza contra el sistema de checks and balances, es decir, la separación de los poderes judiciales y el poder ejecutivo en este caso. Realmente hemos visto un Joe Biden, una administración y un partido demócrata que no han estado muy seguros en qué momento presentar este ataque contra el Poder Judicial y lo que supondría la ampliación en el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Como tú bien decías, Willy, nuestros televidentes tienen que tener muy claro que este tipo de políticas ya se ha llevado a cabo en países en los que ha avanzado regímenes totalitarios, en aquellos países en los que el Ejecutivo ha querido coger y tomar más poder que el Poder Judicial y lamentablemente en este programa que solemos invitar a muchas personas y personalidades de otros países, vemos que este tipo de políticas están avanzando sin ningún tipo de control. María, tú estás en Miami, se da un caso muy particular en el cual miembros del Partido Demócrata y actores del Partido Demócrata se van, que no son de Miami, llegan a Miami a querer de cierta manera censurar o buscar la manera de censurar la voz de periodistas o de canales de televisión o medios de comunicación en el sur de la Florida que son diferentes a la narrativa de la izquierda en Estados Unidos. ¿Por qué esta censura no solamente es que se viene manejando a nivel de inglés y de otros medios de comunicación en otras lenguas, ahora se quiere llegar a los medios en español, específicamente en Miami? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que las elecciones 2020 se han dado cuenta que no pueden controlar a la prensa ni tampoco a la ciudadanía residente aquí en Miami, que es digamos, una ciudadanía eminentemente que viene del exilio cubano, venezolano, nicaragüense y de otros países y que piensa libremente, por eso quieren avanzar en la censura de la libertad de prensa. Vimos a un congresista estatal, Darren Soto, pedirle a Mark Zuckerberg que pusiese el ojo en la prensa en español, aquí concretamente a los programas de radio y de televisión, y está siendo lamentable porque va mucho más allá. Esta misma semana hemos visto como además dicen que América TV, un canal para el que yo trabajo, he participado en muchísimas tertulias políticas en los últimos 2 años, que sería el equivalente de OAN, la prensa de derecha estadounidense, y que por ello hay que perseguirlo, hay que perseguir a los políticos porque además acaban de comprar Radio Caracol. Bueno, esto es lamentable, simplemente un ejemplo más del totalitarismo del Partido Demócrata y de aquellos que piensan que van a silenciar a millones de ciudadanos hispanos que han venido a Estados Unidos concretamente buscando más libertad. Y yo escuchaba y leía también que hablaban del tema de parar la desinformación por el lado de canales en español que fueran diferentes al pensamiento liberal que se vive en Estados Unidos. Y yo decía desinformación cuando la gran mayoría de los periódicos y medios de comunicación con lineamiento de izquierda en Estados Unidos han tenido que retractarse un montón de veces con historias que han sido falsas, con historias que tuvieron un gran impacto en las elecciones de 2020. Entonces yo lo veía de una
manera hasta hipócrita venir a hablar de desinformación cuando eran medios que, acordémonos, que por 3 años o casi 4 años decían que el expresidente había colusionado, que se había confabulado con Putin y que el gobierno ruso para ganar las elecciones, algo que fue completamente falso. Esa es la gran preocupación hasta el punto donde por lo menos yo veo que está llegando la censura en Estados Unidos. Pero también esta semana vimos cómo las violentas protestas volvieron a las calles de algunas ciudades de Estados Unidos por el hecho de que un joven afroamericano fue muerto por mano de la policía en un caso muy interesante porque según vimos en el video que salió publicado por parte de la policía, de la cámara que tenía la policía, se ve cuando este joven afroamericano lo paran y lo detienen para inspeccionarlo. Cuando revisan su nombre a través de los sistemas de comunicación de la policía, se dan cuenta que este joven tenía una orden de arresto pendiente y cuando lo van a arrestar, forcejea con la policía, entra dentro del vehículo y la policía que le hace el disparo, según se escucha en el video, y ella dice se confunde de pistola y pensaba que tenía una pistola eléctrica y lo que hace le hace un disparo con la pistola de reglamento causándole la muerte a este muchacho. Entonces eso fue que provocó la ira de nuevo en Minneapolis y se quemaron varios negocios, volvieron de nuevo los saqueos. Entonces la pregunta es, ¿se está perdiendo lo que es un caso que en realidad el proceso judicial se llevó a cabo, fue detenerla a ella, la policía, retirarla de las filas, hacerle cargo de homicidio involuntario? O sea, que es el proceso legal que se debe seguir. Entonces ya vamos a obviar el proceso legal que tenemos para concentrarnos en lo que es el mob rule o las turbas que están en la calle. O sea, ¿qué está pasando con eso? El peligro es que acabamos con la presunción de inocencia de las personas y además quieren acabar con la independencia judicial en los Estados Unidos. Volvemos al punto inicial del análisis. Efectivamente es muy trágico lo que acontece en algunas ciudades, los índices de violencia se han disparado y las restricciones en materia del control de esta crisis sanitaria causada por el coronavirus nada más que ha hecho acrecentar en muchos casos los trastornos psicológicos de las personas. Digamos, hay otros grupos que están aprovechando el momento para avanzar la agenda socialista y por último tenemos a los grupos delincuenciales que van a seguir llevando a cabo este tipo de actividades. Lo que está claro es que nada justifica la violencia contra las propiedades privadas, los negocios multimillonarios y justamente en esta semana hemos visto como sí se había abierto un proceso de investigación contra una de las fundadoras de Black Lives Matter que ha adquirido una propiedad por el monto, nada, digamos, el monto de más de $1 millón en una sola de las propiedades que ha alcanzado. Entonces, estamos viviendo un momento un poco preocupante porque vemos que está siendo utilizado la agonía de unos ciertos ciudadanos para avanzar con una agenda muy bien organizada y que va en detrimento de la democracia y de la separación de poderes en los Estados Unidos. Sí, yo vi el tema de la cofundadora de Black Lives Matter, donde hablaba de casas millonarias y de varias propiedades, inclusive la propiedad principal de ella la compra en un suburbio donde es de blancos y es un suburbio en el cual está cercado. Entonces yo me pensaba, qué buena representación de la vida de los afroamericanos tiene esta cofundadora. Pero bueno, el último tema que te quería tocar en este análisis es, también vimos la reciente visita del primer ministro de Japón a la Casa Blanca, la primera visita de Estado de un presidente o de un primer ministro a la administración de Joe Biden, y quien los recibe es la vicepresidenta Kamala Harris, no el presidente de Estados Unidos, lo cual, según tengo entendido, los japoneses no estuvieron muy complacidos con eso porque para ellos es en cierta manera un deshonor que no lo reciba el presidente, y la Casa Blanca alega de que el presidente no se sentía muy bien y por eso le dijo a la vicepresidenta que lo recibiera, y después entonces participa el presidente en una rueda de prensa. Yo creo, y no sé, en mi opinión, que a ese nivel y con la calidad de invitado que te está llegando, que si no lo vas a poder atender ese día, yo no creo que el primer ministro de Japón se iba a poner bravo o no le iba a gustar si le dijeras que llegue mañana, porque no se sentía muy bien. Pero de ahí a que lo reciba la vicepresidenta, creo que le hizo, dentro de la óptica, se vio mucho peor de que si hubiese sido o trasladado hacia el próximo día este encuentro. ¿Qué tú crees, María? Sí, claro, y yo creo que puede ser la tónica, es decir, vamos a ver un Joe Biden cada vez más debilitado y que va a tener
que tirar de la vicepresidente Kamala Harris en este tipo de circunstancias, porque es un hombre que le hemos visto que está teniendo sus problemas a la hora de interactuar con la prensa, a la hora de responder preguntas básicas y un tema de salud como puede ser para que le afecte, para recibir a los primeros ministros y a los jefes de Estado. Por otra parte, esta misma semana también supimos que el presidente de El Salvador también se molestó con el recibimiento de su representación en Washington. Y todo esto tiene consecuencias nefastas, porque a la hora de que los diplomáticos estadounidenses o el propio presidente Joe Biden quiera visitar a otras naciones, pues va a recibir este tipo de tratamiento. Es definitivamente algo que no está bien y que se podría haber solventado de otra forma. Bueno, sí, muy complicada una semana. Pero bueno, vamos aquí llegando ya al final de este programa. Quiero agradecerle a nuestros invitados su participación. También quiero recordarle a ustedes que nos sigan en este canal. Acuérdense de suscribirse si no se han suscrito. Eso es muy importante para nosotros. De esa manera podemos mantenerlo al tanto y al día con los nuevos contenidos que estamos sacando. Y le doy un momentito a María para que se despida también. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía y esperamos verles la próxima semana en De Este a Oeste. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana en su programa De Este a Oeste.